Bienvenidos a su programa Unidos en el Amor de Cristo. Soy Abel Cárdenas, pastor de la Iglesia Bautista Esperanza en Cristo, aquí en la ciudad del Paso. Y cada lunes de este mes de mayo tengo el privilegio y la bendición de ser su anfitrión en este programa. Le damos gracias a Dios que nos permite llegar hasta ustedes, hasta sus hogares, el lugar donde se encuentran, y esperamos ser y creemos ser de bendición para la vida de cada uno de los que están observándonos, viéndonos, atendiéndonos. Y en esta ocasión me acompaña Javier Vázquez, pastor de la Iglesia Bautista Lakeside. Mi hermano, bienvenido. Gracias, hermano, por la invitación. Es un honor, es un privilegio estar exponiendo la palabra de Dios, que tanto necesitamos que la fe nuestra sea proyectada y llegue hasta todos los lugares del mundo. Así es un privilegio para nosotros tener estos minutos en los cuales podemos captar su atención, es lo que pretendemos, y compartir un mensaje de bendición, un mensaje positivo, un mensaje de aliento. También, de la misma manera, queremos ofrecerles la línea de oración, este número de teléfono en el cual usted puede llamar y compartir motivos de oración, peticiones de oración que usted tenga en su corazón, necesidades. Hay personas que van a levantar el teléfono, le van a atender, y tenga usted la seguridad de que vamos a presentar delante del Señor esta oración, y confiamos de que el Señor va a responder a cada una de las peticiones que nosotros llevemos delante de su presencia. Amén. Porque esa es su promesa cuando lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los minutos son pocos. El tema siempre en la palabra del Señor es extenso, y queremos ser buenos mayordomos, administradores de este tiempo que el Señor nos concede y del privilegio que tenemos de poder llegar hasta donde usted se encuentra. Bueno, el motivo y la razón de nuestro tema en esta hora es compartir el amor de Dios por un mundo que está en una condición tristemente lamentable y de mucha necesidad. El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, habla a los cristianos en el capítulo 2, versículo 15, diciéndole a la iglesia, a los creyentes, que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Mi hermano, ¿qué pudieras decir tú? ¿Cómo pudieras abundar para describir la condición en la que la palabra del Señor muestra que este mundo, esta generación en la que nosotros vivimos se encuentra? Como bien dice la palabra de Dios, hermano, estamos en tiempos difíciles, y allí en el versículo nos los recalca que esta generación pues va de mal en peor, hermano. Nosotros muchas veces vivimos en una cápsula, en un globo, y nuestro mundo es ese globo. Okay. Pero cuando nosotros salimos de ese globo nos damos cuenta que el mundo pues está cada vez peor. En las noticias no vemos buenas noticias, vemos malas noticias, vemos suicidios, vemos violencia, vemos guerras. Hermano,
Entonces, la misma palabra nos lo dice que en los postreros días, o sea, en los últimos días, vendrán tiempos peligrosos, y allí nos lo explica muy bien en la palabra de Dios, en el capítulo 3 del mismo libro que estamos leyendo. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Bueno, hermano, y sigue ahí, sigue escribiendo todo esto. Sí, gracias, hermano, Claro. por tu palabra. La palabra del Señor describe a esta generación como maligna y perversa, y son dos palabras fuertes que la palabra del Señor utiliza para describir. Son adjetivos verdaderamente fuertes que deben de llamar nuestra atención. Una generación maligna quiere decir que es una generación torcida, deshonesta, sin escrúpulos. Cuando describe a esta generación también como perversa, quiere decir que es una generación deformada, pervertida, desviada, que obra con mucha maldad y lo hace conscientemente y disfruta hacerlo. Es una situación lamentable, pero este mundo, en esta condición, Dios le ama, Dios le ama. Dice este conocido versículo, yo creo que es el más conocido en las Sagradas Escrituras, en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Hermanos, la iglesia es la respuesta del Señor a la condición del mundo. Dios ama al mundo y tiene una respuesta, tiene una solución a este mundo en esa situación. Dios no quiere la muerte del que muere. Dios ha venido a salvar, a buscar, a salvar lo que se había perdido. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es el mensaje que la iglesia se le ha concedido, se le ha depositado, y la iglesia tiene la responsabilidad, tiene la encomienda, tiene el privilegio también, podemos decirlo, de compartirlo al mundo que está en una profunda necesidad. La iglesia, pero ¿qué podemos decir de la iglesia, mi hermano? Porque a veces hablamos de la iglesia y creemos que es algo etéreo, es algo muy subjetivo, pero la iglesia toma una expresión muy concreta, mi hermano. ¿Qué pudiéramos aprender de ello? Claro que sí, hermano. La iglesia somos nosotros. La iglesia somos aquellos que hemos sido redimidos, Amén. aquellos que hemos sido salvos. Esta es la iglesia. Amén. La iglesia es hombres y mujeres. Son personas, vamos a decirlo, de carne y hueso. ¿Sí? Hombres y mujeres que por la fe en el Señor Jesucristo han recibido el perdón de sus pecados y han sido por el Espíritu Santo injertados a la familia de Dios. Son hombres y mujeres que por la gracia, la misericordia Amén. del Señor Todopoderoso han sido el objeto de su gracia y han recibido la fe para poder conocer a Cristo Jesús en una experiencia personal de arrepentimiento y recibir la salvación que solamente se encuentra en Cristo Jesús. Amén. Así que la iglesia es algo muy concreto. La iglesia es algo muy tangible. Son hombres y mujeres que se congregan en congregaciones locales, y desafortunadamente a veces, hermano, podemos percibir que la iglesia tiene falta de poder y falta de influencia en poder compartir el evangelio del Señor. ¿Por qué crees tú que eso sucede? Hermano, yo creo que no hemos confiado en el que es todopoderoso, hermano. Tal vez por alguna razón
sentimos inferioridad o no estamos capacitados, pero el Señor nos dice en su palabra que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino uno de amor y de poder propio, dominio propio. En el Así que, hermano, tal vez no hemos hecho nuestro el versículo, que todo lo podemos en Cristo, hermano. Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Claro. La fortaleza está en el Señor, hermanos, y en la unidad que el Espíritu Santo trae al cuerpo de Cristo. Uh-huh. En esta unidad está la bendición que la iglesia tiene de poder estar unidos en un mismo espíritu, pero también unidos a Cristo Jesús. Uh-huh. Desafortunadamente, a veces vamos perdiendo el sentido de unidad, de pertenencia, y nos vamos deslizando en un individualismo que no es más que un egoísmo. Amados hermanos, aunque ahora somos participantes de la naturaleza divina, lo dice la palabra del Señor, no deja de haber en nosotros, hermanos, una naturaleza de carne. ¿Sí? Claro. Hay una lucha interior, hermanos, que va a estar presente en nosotros durante nuestra jornada sobre la tierra, uh-huh, y sobre la cual tenemos que tener victoria constantemente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Tenemos que pelear esta batalla constantemente, claro, día con día, amados hermanos, porque cuando la carne gana sobre nosotros, el individualismo, el egoísmo, toma ventaja en el corazón de cada uno de nosotros, empiezan a haber contiendas, disensiones, ¿sí? Disensiones, pleitos, enemistades, egoísmo. Hermanos, un sinfín de condiciones que demeritan, que le restan poder a la iglesia en su capacidad de poder llevar el evangelio, porque en el evangelio nosotros logramos una influencia positiva en medio de una comunidad que está en una profunda necesidad, ¿sí? Esta comunidad, esta generación que la palabra dice que es maligna y perversa. Quiero que vayamos a 2 de Timoteo, en su capítulo 2, en esta carta que el apóstol Pablo, al final de su vida, al final de su ministerio, escribe de una manera muy sentida y con un énfasis personal a este hijo en la fe, hijo espiritual, Timoteo. Este joven pastor que llevaba la estafeta y se le encargaba seguir adelante en este ministerio. El apóstol Pablo escribe a Timoteo para que, según las palabras que Pablo escribe, capítulo 2, versículo 14, les dice, le escribe a Timoteo: recuérdales esto, a la iglesia de la cual él era pastor. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, que no contiendan sobre palabras, las cuales para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Hermano, ¿qué pudieras decir tú acerca de una congregación que se sumerge en pleitos intestinos, en contiendas interiores? Lamentablemente, hermano, eso sucede mucho en las iglesias. Y creo que muchas veces no sujetamos nuestra lengua, pero la palabra de Dios dice que en el día final todos daremos cuenta de las palabras ociosas que salen de nuestra boca. Y es algo muy importante, porque todas estas
luchas internas como iglesias dividen la congregación. Así es. Y lamentablemente muchas iglesias están pasando por esta situación. Una crisis interior. Sí, lamentablemente. Una crisis interior que surge por el individualismo, la carnalidad, que se expresa en contiendas, en disensiones, en expresiones incorrectas, que es una tragedia. Es una tragedia para el pueblo de Dios y para el mundo, que necesita de una iglesia que comparte el evangelio de una manera eficaz. Este es uno de los problemas. La palabra del Señor, aquí en el capítulo 2 de Segunda de Timoteo, capítulo 15, también menciona: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, o sea, que no somos reprobados, ¿verdad? Qué triste cuando en nuestra edad de estudiantes llegábamos con notas negativas a nuestros hogares. Amados hermanos, recuerden que todos compareceremos delante del tribunal de Cristo, y qué triste será que nosotros presentemos nuestra vida reprobada. Así que tenemos que ser muy conscientes. Preséntate a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Tenemos que conocer la Escritura. Claro, hermano, es muy importante que hagamos un hábito, hermano, de leer la palabra de Dios. Creo que lamentablemente no muchos hermanos cristianos tienen ese hábito de leer la palabra de Dios, de meditar en la palabra de Dios, de orar en la palabra de Dios. Y yo quería decirte que muchas veces, bueno, en nuestro ser habita la naturaleza humana y la naturaleza divina. ¿Ve? Y estas dos pelean entre sí. Y a la que nosotros dediquemos más tiempo, o sea, si dedicamos más tiempo a las cosas buenas, entonces esa naturaleza, hermano, va a dominar nuestra vida. Pero si nosotros, por el otro lado, dedicamos más tiempo a la naturaleza mala, a lo carnal, a lo que es contrario a Dios, entonces esa naturaleza va a dominar nuestra vida. Si nosotros formamos el hábito de orar, de leer la palabra, de compartir entre familia, entonces sí, hermanos, vamos a conocer más la palabra de Dios. Hermanos, el tiempo fluye, corre, el Rápido. tema es muy importante, lo que tenemos que compartir es importante y abundante, así que queremos ser aprovechar bien el tiempo. La línea de oración es el 915-532-8518. Llame si usted tiene una necesidad de oración, se le va a responder y vamos a orar por esa necesidad. Ok, es importante que el creyente conozca la palabra del Señor, porque si no la conoce, también es objeto de falsos maestros, de doctrinas erradas, del error, de la mentira. El apóstol Pablo habla acerca de dos falsos maestros aquí en el versículo 17 del segundo capítulo de Segunda de Timoteo. Dice que su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Hermanos, así que la manera como la iglesia puede perder su poder y la capacidad de llevar una influencia positiva en un mundo necesitado, hermano, es peligrosa, es fuerte. Entonces necesitamos ser muy disciplinados, amados hermanos, constantes en la oración, sufridos en la esperanza, y conocer la palabra del Señor, porque al conocer la palabra del Señor, conocemos al Señor de la palabra.
Amén. Amén. Conocemos nuestra condición y el propósito que nuestra vida tiene. En la respuesta, tenemos ya solamente unos pocos minutos, hermano. En la respuesta, en el remedio de Dios a esta necesidad. ¿Cuál es el remedio? Bueno, el fundamento de Dios está firme. El fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esto es como una moneda de dos caras, ¿verdad? Usted lanza una moneda y dice águila o sol. O sello, o sol. Amén. Águila o sello. Hay dos partes en la respuesta. El Señor conoce a los suyos. Amén. El Señor conoce a los suyos. Sabe quiénes son los suyos. Pero también los suyos responden al Señor. Amén. ¿Cómo respondiste tú al llamado del Señor, mi hermano, en tu vida? Pues fue algo, hermano, que tal vez no quería escuchar, pero el Señor continúa y continuará en las vidas de las personas redarguyendo. Amén. Hablándonos a nuestro corazón. La palabra de Dios dice que las ovejitas oyen su voz. Y le siguen. Y le siguen. Amén. Entonces, yo escuchaba su voz, pero no le seguía. Bueno, hasta que el Señor tal vez me puso en una esquina y ya no sabía para dónde correr. Ya no te quedaba lugar. Ya no me quedaba, exacto. Pero fue muy hermoso después de eso, como el Señor me habló. Y es algo que hoy disfruto. Gloria a Dios. Ese es el gozo. El gozo del Señor. El gozo del Señor. En nuestra vida. Hermano, Dios te conoce y sabe que eres de Él. El Señor te eligió a ti para la salvación que es en Cristo Jesús. Y tú necesitas responderle al Señor. Tú necesitas responderle al Señor. Y la palabra dice que la manera como nosotros le respondemos al Señor, ¿sí?, es apartándonos de iniquidad. Es consagrando nuestra vida al Señor. Es dedicándonos al Señor que nos creó, sirviendo al Señor que nos llamó a la salvación, que es por la fe en su Hijo Jesucristo. Aleluya. Gracias. ¿Sí? En su Hijo Jesucristo. Tenemos ya varias peticiones de oración y vamos a estar orando por ellas. Usted tenga la seguridad de que vamos a estar orando con ellas. Amén. Muy bien. Vamos a terminar con esta reflexión, hermano. Dice la palabra del Señor que en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Vivimos en una casa grande, amado hermano. ¿Sí? Este mundo es grande. ¿Ok? Aquí hay de diferentes colores y de diferentes sabores. Habemos de origen, diferentes nacionalidades, diferentes condiciones de cultura, pero a todos el Señor nos ama. Y en esta casa grande solamente hay dos tipos de utensilios. Unos para usos honrosos y otros para usos viles. El que se limpia de estas cosas será útil, instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hermano, qué hermoso es cuando como pastores podemos percibir el corazón de aquellos que participan de la iglesia con entusiasmo, con gozo, con alegría, diciéndole al Señor, heme aquí, Amén. Aquí estoy. Amén. ¿Qué no es uno de los mayores gozos que tú tienes en tu congregación? El mayor gozo, hermano, es que
los hermanos respondan al llamado que Dios nos hace. Amén. Dios nos invita a que participemos de su viña, que seamos obreros, hermanos. Y los obreros no simplemente somos los que estamos al frente, pero los obreros formamos el cuerpo de Cristo, somos los obreros. Claro que y sí. Esa es el mayor gozo cuando todos como obreros de Dios nos juntamos en un solo espíritu para llevar adelante la obra de Dios. Y más bonito es cuando ver a los obreros que a veces están un poquito lejos, pero que se acercan. Amén. Sí, sí. Sí, claro. Cuando tú respondes al llamado del Señor y le dices al Señor, heme aquí, envíame aquí, ¿verdad? Yo iré. Claro. Hay tantas cosas. Este mundo está en una grande necesidad y necesita que tú le respondas al Señor para que tú seas un instrumento escogido en sus manos para un uso honroso, un uso de alabanza, un uso de valor, de buen precio, un uso de honor, que en tu trabajo, en tu vida, honres, glorifiques y el nombre del Señor sea glorificado, alabado. Amados hermanos, estamos en un mundo difícil, pero el Señor le ama. Y su respuesta a este mundo está en nosotros, en la iglesia. Hombres y mujeres que responden al llamado de Dios. Amén. Siguen llegando las Amén, hermanos. Y te seguimos. Claro que Mira, sí. Nos queda solamente un minuto para despedirnos. Estaremos nuevamente aquí el próximo lunes, compartiendo una reflexión en las Sagradas Escrituras, una reflexión que sea útil, eficaz para tu vida, para tu edificación, para la bendición del Señor en tu vida. Respóndele al Señor, responde a su amor, a esta oferta de perdón, a esta oferta de gracia, a esta oferta de restauración en el que tu vida será llena de gozo. Deje limpio su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual será grande, rico en perdonar. Dios te bendiga, Dios les bendiga. Gracias por permitirnos llegar hasta ustedes, abrirnos sus corazones y recibir el mensaje.